buenas tardes, comunidad amalfitana. Mi nombre es Jessica Céspedes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos de Fe, un espacio que hemos creado desde el canal comunitario Teleamalfi para conversar con las diferentes iglesias que tienen presencia dentro del municipio y poder entender un poco de cómo es que el municipio y las personas en general viven la fe y la relación con Dios. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, pero antes de que entremos en materia vamos a mirar qué opinan las personas en la calle sobre el tema del día de hoy. Hola, mi nombre es Fernando Lopera y mis hábitos para mantenerme enfocado y con los pies sobre la tierra y buscando siempre un agrado espiritual hacia Dios es empezar el día no con un rezo sino con una oración, pues mi fe católica me ayuda también a acercarme a los sacramentos y buscar de esta manera que todas las cosas que hago diariamente puedan ir enfocadas siempre a una vida en sociedad y a una vida de servicio. Bueno, y como ya pudimos ver entonces, tal vez tengan una pista de lo que es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la disciplina espiritual, sobre los hábitos que fortalecen la vida cristiana y la relación con Dios, y para ello tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son integrantes de la Iglesia Avivamiento Misionero de Oración y Restauración, precisamente de la Iglesia de Plan de Pérez o de la sede que tienen allá directamente. Nos está acompañando entonces el pastor Alonso, nos está acompañando también Sergio y nos está acompañando Jorge. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenas tardes, comunidad, y a usted, Jessica, y al hermano Oscar y a la niña. Muy bien, gloria al Señor. Qué bendición poder compartir con ustedes este tema tan hermoso que es el fortalecimiento espiritual en nuestras vidas, que es de suma importancia para cada uno de nosotros y para todo el pueblo en general, porque de eso se trata. Una gran bendición y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por atender el llamado. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge. Muy agradecido con ustedes por esta invitación que han hecho en este día. De verdad que es un tema muy importante para compartir con ustedes y yo creo que vamos a aprender mucho. Yo voy a aprender mucho también hoy, también la comunidad, todos vamos a aprender mucho de este tema tan importante. Buenas tardes, muy contento de estar nuevamente acá en el programa, compartiendo de tantas cosas que tenemos para compartir con los televidentes, para que puedan darse en cuenta todas las cosas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Bueno, nuevamente agradecerles por aceptar esta invitación. Y qué tal si para entrar en materia y para que las personas que nos están viendo sepan un poco más de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, tratamos de definir cuando decimos disciplina espiritual, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, yo quiero que antes de que iniciemos hagamos una oración y ya arrancamos. Claro que sí. Nos vamos a poner de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por todas las cosas que ha permitido. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor, porque has permitido que a esta hora, Señor, en este momento vamos a compartir, Señor, vamos a hablar de la palabra, vamos a compartir de este tema tan importante que es de los hábitos, disciplina espiritual, Señor. Compartimos hoy con el hermano Oscar, con su compañera, con la hermana Jessica, compartimos con el pastor Alonso y mi hermano Sergio, Señor. Gracias, Padre, porque este lugar, Señor, lo vamos a bendecir en el día de hoy. Vamos a bendecir a toda la comunidad también que nos está escuchando en este día, nos está escuchando para este programa que es tan especial, tan importante para que cada persona que hoy está escuchando le llegue a su corazón este tema
esta parte de la palabra del Señor, que hoy nos va a dejar una enseñanza grande. Oramos por la palabra y por lo que hoy vamos a practicar, vamos a hablar, vamos a tratar, que lo hacemos con agrado para el Señor en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias y te damos la bienvenida también al Espíritu Santo para que sea acompañándonos en esta tarde, en este lugar tan hermoso, en esta tarde tan bonita que estamos ya viendo en el día de hoy, después de un aguacero que ha caído. Bienvenidos todos para esta tarde, esta preparación que les traemos. Bendiciones para todos. Y quiero compartirles entonces una parte que estábamos mirando para que entremos ya en el tema. Es algo similar, pero para que continuemos. Listo. En el nombre del Señor seguimos leyendo. Dice así: enseñanza de hábitos espirituales que fortalecen la vida cristiana. Se relaciona mucho con lo que vamos a ver. Entonces aquí tenemos una enseñanza muy clara y útil sobre hábitos espirituales que fortalecen la vida cristiana. Como vemos pues el tema de hábitos espirituales que fortalecen la vida cristiana, dice así: ejercítate para la piedad. Está en Timoteo 4:7. Sigue diciendo: la vida cristiana no crece por accidente, sino por disciplina espiritual. Así como el cuerpo necesita ejercicio constante, el espíritu también requiere hábitos que lo fortalecen. No se trata de rutina vacía, sino de prácticas que nos acercan a Dios y transforman nuestro carácter. Seguimos leyendo. Dice también sobre la oración. En este versículo también de 1 Tesalonicenses 5:17 dice: ora sin cesar. Es un versículo muy corto, pero tiene mucho poder. La oración tiene poder. Ojalá entre nosotros la práctica sería, como dice la palabra, orar sin cesar. En cada momento es necesario orar, darle gracias a Dios cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Estamos hablando de los hábitos, ¿cierto? Muy bien, gloria al Señor. Los hábitos cristianos que nosotros tenemos para crecer, para avanzar en Cristo Jesús, en el caminar con el Señor, son muy importantes. Y es la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el siempre estar viviendo en armonía con los demás. Es muy importante el buen testimonio. Hábitos que nosotros debemos de tener y que son los que van a permitir que otra persona vean en nosotros lo bueno que es venir a Cristo Jesús, para que ellos también puedan aprender y puedan valorar lo que es la enseñanza y la disciplina. La disciplina espiritual y los hábitos nos fortalecen, porque hay personas que no tienen la misma capacidad de fe que tenemos otros, o no puedo tener yo la capacidad que tiene otro de fe, pero estas prácticas nos van a llevar a fortalecer una disciplina en la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, cuando mencionamos la palabra disciplina, cuando mencionamos la palabra hábitos, tal vez muchas personas que nos están viendo en ese momento puedan relacionarlo como con exigencia, como con sufrimiento, como con algo demasiado riguroso, tal vez difícil de alcanzar. ¿Qué podríamos nosotros decirle a esas personas si en realidad es así como ellas lo están pensando o tiene que ver más con una decisión de vida? Sí, hablamos de disciplina, es disciplina, o sea, es relacionarlo también como Pablo lo relaciona en 1 Corintios 9:24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis, corre de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces él se refiere aquí y compara la vida espiritual con la vida de un deportista. Un deportista, para poder alcanzar su nivel máximo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esforzarse y tener una disciplina tanto en lo que come y en los ejercicios y en el entrenamiento. Asimismo somos nosotros. Si queremos alcanzar la corona que el Señor nos ha prometido, tenemos que mantener la disciplina en los hábitos espirituales como la oración,
que debe ser sin cesar, como decía el hermano ahorita, tiene que ser constante. No tiene que ser que yo ore ya hoy, mañana no. Es una disciplina porque la disciplina tiene que ver con la relación con el Señor. Porque nosotros no vivimos una religión, sino una relación con nuestro Señor. Entonces, al tener una relación tenemos que tener esa disciplina con el Señor, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra y todos estos hábitos que nos manda el Señor a que tengamos nosotros para tener una relación íntima con Él. Ya ustedes han mencionado, tal vez han dejado entrever algunos como esos hábitos que son necesarios para alcanzar la disciplina, para poder ser constantes, como ustedes mismos lo han dicho. Pero entonces vamos a tratar de enumerarlos y desglosarlos un poquito mejor. Han hablado de oración, han hablado de ayuno, han hablado de lectura de la palabra. ¿Qué otro hábito se nos escapa y cómo sería la práctica de estos hábitos? Claro, muy bien. Cuando decimos disciplina no es castigo, no se trata de un castigo. Una disciplina nos va a llevar a que nosotros seamos mejores en Cristo Jesús. Y es muy importante la búsqueda constante del Señor, de Dios. ¿En qué? Lo que estamos hablando siempre, en esa oración, en esa comunión con Él, ¿cierto? Es muy importante leer la palabra del Señor, vivir la palabra de Dios, que es lo que más nos manda el Señor, que no seamos oidores sino hacedores de esa palabra para que podamos tener un hábito, una constancia en las cosas de Dios. Es algo grande en nuestra vida cristiana porque es lo que nos ha cambiado, que nos ha transformado en nuestra vida, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros siempre cada día permitir que el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos dirige, nosotros dejarnos guiar por Él. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida cristiana con hábitos buenos, sanos, que es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, referente a la disciplina también quiero leer un versículo que estoy viendo por acá en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11. Dice Pablo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina a veces la vemos como algo forzado y es doloroso, porque cuando nos disciplinan a veces nos parece duro, pero después de un tiempo que ya hemos pasado ahí, ya vemos el gozo, ya vemos los frutos. Entonces cuando nos estamos preparando en la palabra, de pronto puede ser incómodo en el momento, pero cuando ponemos la disciplina, vamos a sentir que no es obligación, sino que vamos a sentir gozo, alegría, porque ya queremos hacerla. No es que sea obligación, ya queremos hacerla. Claro, se genera el hábito a medida que la vamos practicando. Bueno, ¿qué pasa entonces con la vida espiritual cuando ejercemos o cuando recurrimos tal vez como a la oración, tal vez al ayuno, solamente para momentos de emoción o solamente para momentos muy específicos de la vida, cuando se están pasando por situaciones de pronto difíciles? ¿Qué ocurre allí? Bueno, es muy importante esa pregunta porque nosotros no podemos vivir de ocasión. Cuando nosotros estamos viviendo en el cristianismo, conociendo la palabra, no podemos hacer las cosas porque nos convengan, sino que siempre debemos de estar ahí, firmes, dándole gracias en todo momento, porque si no existe como pérdida de la sensibilidad, el espíritu, el juego se va apagando y vamos muriendo porque es muy necesario. Eso es muy importante, hay que estar congregándonos, hay que estar en la oración, un ayuno, porque ahí nos estamos de corazón, abriéndole el corazón a Dios, más entregándole más todo esto a Dios. Entonces, para que mantenga vivo el juego, no podemos ser ocasionales. Claro que sí. Bueno, hablemos también un poco aquí conversamos para todas las personas que nos ven, personas que tal vez se congregan en una iglesia, pero también personas que hasta el momento no han tenido como la oportunidad de llegar a ninguna. Tratemos de explicarles a ellos por qué es tan importante desarrollar hábitos espirituales para el fortalecimiento de su propia vida. Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra que cuando Él estuvo en la tierra, Él tuvo hábitos. Él madrugaba a orar, Él ayunó y todas estas cosas.
leía la palabra, se la sabía. Entonces es algo que el Señor nos dejó como herramientas para nosotros poder luchar contra las fuerzas del enemigo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos hábitos de la oración, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de hacer un grupo de oración para orar todos los días a las 4 de la mañana. Porque individualmente nos daba pereza o nos daba sueño. En cambio, ya entre todos hicimos el grupo y marcamos a las 4 de la mañana, y ya entre todos hacemos la oración y creamos ese hábito, que ya uno ya no necesita poner un despertador ni nada, porque uno ya despierta antes con tiempo, porque ya es un hábito, como estamos diciendo. Un hábito es algo que se crea. Entonces es muy importante pues que las personas sepan que a través de la disciplina y estos hábitos trae grandes bendiciones a la vida de nosotros, porque la oración es de poder. La oración, el ayuno, congregarnos. Otro hábito que no mencionamos ahorita es las vigilias, que también practicamos las vigilias en la noche, compartimos la palabra, alabamos al Señor. Todo esto son hábitos que tenemos nosotros en la vida cristiana. Entonces invitar a todos los televidentes a que busquen hábitos, pero espirituales. Es muy importante esta partecita, porque hoy las personas que no han conocido del Señor, que no están dando en el camino del Señor, tienen hábitos, pero esos hábitos no los llevan a salir de un problema, de una dificultad, sino que los encierran más bien en el problema, en la dificultad. Por eso es lo importante de venir a Cristo, de venir a Dios, para que Él sea el que haga esa obra en nosotros. En mí ha hecho una obra muy grande el Señor, pero cuando decidí venir al Señor, ¿cierto? Y eso es lo que necesita la gente hoy. La gente hoy sufre, pero por falta de Cristo en el corazón. Y necesitamos ejercitar esa fe, pero en Él, ¿cierto? Ese hábito en Él. Porque sin Él, dice la palabra de Dios, somos nada, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces es muy importante nosotros tener esa fe, pero en Él, no en los hábitos del mundo. La gente hoy cree que si le pega una borrachera, entonces va a calmar el problema. No, lo empeoró, ¿cierto? Pero venimos a Cristo Jesús, ya vamos, oramos, creemos en Él, en lo que Él puede hacer en nosotros, en esa palabra que Él tiene para nosotros. Entonces va a ser algo muy especial, porque Él sí quita el problema de raíz, Dios, pero el licor, las cosas del mundo no, antes las empeora. Bueno, siguiendo pues con el tema, sí, el hábito es muy importante, el hábito, y ya lo mencionaba el hermano Sergio, sobre la oración, y valga la redundancia repetir, porque es que es un hábito muy importante, la oración. Dice también en la Biblia, Jesús estaba con los discípulos y uno de ellos se le acerca y le dice que por qué no le enseña a orar así como Juan le enseñaba a los discípulos. Juan también tenía a sus discípulos. Entonces el Señor le enseñó a orar, enseñó a orar el Padre Nuestro, y dejó como enseñanza que esa es como la base. No es solamente el Padre Nuestro, sino la base de todo lo que nosotros tenemos, tanto el alimento físico como el espiritual, y ese es como el modelo que Él deja. Entonces lo importante es de la oración, y como lo mencionaba él, nosotros creamos ese grupo, gloria a Dios, porque es a las 4 de la mañana y es donde duele, y es donde Dios está escuchando y recibe esas peticiones, las gracias que le damos, porque cada que amanecemos le damos la gracia a Dios. Eso es un amanecer para un día muy bonito. Entonces ese hábito no se debe perder, y por eso la disciplina, pues cuando nos congregamos, los pastores siempre nos están enseñando, la disciplina es importante, porque si usted deja que la congregación haga sus cosas a su debido tiempo y cuando quieran, pues es muy importante la disciplina, porque va a haber un orden. Dios es un Dios de orden, va a haber un orden, y entonces ponemos horarios, hacemos grupos, y entonces se crean hábitos y disciplina, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces es muy importante esos puntos, la disciplina con el hábito y la oración es muy importante. Esos 3 puntos son muy importantes. Entonces quería concretar eso. La oración es muy importante
sobre todo pues que imponiendo la disciplina. Claro que sí. Bueno, retomemos entonces la parte de las personas que apenas están pensando, que apenas están sintiendo la motivación de adquirir estos hábitos de disciplina, estos hábitos de amor y de relación con Dios. ¿Es necesario invertir cantidades muy grandes para estos hábitos o es algo gradual o qué pueden ustedes decirle a estas personas? Qué buena pregunta, Jessica, claro. A ver, Dios a nosotros nos exige una fe pequeña como un grano de mostaza. Dios no nos exige a nosotros cantidades de tiempo, nos exige una relación constante con Él, ¿cierto? Es muy importante que una persona para comenzar comience orándole a Dios, comience leyendo la palabra de Dios. No necesita leerse la Biblia completa, que comience con un capítulo, que comience con un versículo, con tal es arrancar. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza una carrera con el Señor. El atleta, como decía el hermano ahora, él no comienza comiéndose todo de una vez. Él comienza yendo paso por paso para poder ejercitarse. Así es la persona y así somos todos nosotros. Porque si nos ponemos a correr mucho, nos podemos cansar ligero y muy ligero vernos afuera del camino del Señor. Entonces es muy importante paso por paso, seguritos, lentos pero seguros, como dice el dicho, ¿cierto? Bueno, Qué pena, dice. tranquilo, eso estamos haciendo, compartiendo. Gloria a Dios. Quiero aportar también, sí, muy importante, porque leer la palabra de Dios para las personas que aún no lo hacen o muy ocasionalmente de pronto lo hacen, pero hemos de entender que es por medio de la palabra que conocemos, que alcanzamos virtudes, alcanzamos a diferenciar. Nosotros podemos diferenciar qué es bueno y malo, pero la palabra nos está enseñando en la palabra paso a paso qué es verdaderamente lo malo y qué es lo bueno, porque a veces nos perdemos. Por ejemplo, un libro que es muy bueno, toda la Biblia es importante para instruir, pero Proverbios es un libro de sabiduría. A usted le enseñan, me ha gustado leerlo porque en una parte le enseñan a usted qué pasa, le enseña el camino del que es malo, del que es bueno, del que, digamos así, es mujeriego. Todas estas cosas, ¿qué le pueden suceder? Y es que Dios habla muy claro ahí el castigo que le da. Entonces, es muy importante que la palabra se lea poco a poco, porque estamos buscando ese conocimiento de Dios y Dios nos va a mostrar. La palabra de Dios es espíritu, nos va a enseñar, nos va a mostrar. Y es donde podemos entender que ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? Porque dice el Señor, dice Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está diciendo la palabra ahí, por eso es importante leerla para entender el por qué nosotros buscamos la salvación. Ya somos salvos, lo que no podemos es dejarla perder, estar ahí firmes. Entonces, cuando conocemos la palabra o ponemos en conocimiento o la estamos leyendo, nos estamos instruyendo y nos estamos guiando y es mejor que leer la palabra, es mejor leer la palabra que escuchar comentarios de otros que no nos llevan a nada bueno, porque hay veces que hay gente que pierde esa fe o de buscar ese conocimiento de la palabra porque otros dicen cosas que no tienen coherencia y se la creen en vez de ir al libro, que es sabiduría, y empezar a leer, y ahí se va a dar de cuenta tantas cosas que tiene la Biblia que no son como las dicen otras personas. Bueno, ahora que mencionas esto de leer la palabra y de tratar de ir directamente a la fuente, que es muy importante, me surge a mí una inquietud y tiene que ver con, a la palabra llegan personas de todas las edades, ¿cierto? Llegan personas adultas, llegan niños, llegan jóvenes, pero ¿qué pasa entonces cuando yo me voy y por iniciativa intento empezar a leer la Biblia, empezar a leer la palabra, pero no comprendo qué es lo que dice ahí? ¿Cómo es ese paso para entrar a entender qué es lo que estoy leyendo de verdad? Qué bendición, gloria a Dios. Lo voy a contar por testimonio propio, porque yo creo que lo que uno ha vivido es lo que mejor puede enseñar, ¿cierto? Yo era una persona muy católica, demasiado, bendito Dios. Pero Dios algún día tocó mi corazón. La primera inquietud que yo tuve estando en el catolicismo era que yo veía a los evangélicos cargar la Biblia debajo de su brazo. Y yo me preguntaba entre mí, y yo decía,
pero aquí, ¿por qué no nos permiten o no nos dicen que tengamos Biblia? ¿Cierto? Fue la primera inquietud que yo surgió en mi vida. Y cuando yo comienzo a leer la palabra del Señor, que Dios, la gloria sea para Dios, porque Él mismo me sacó de allá, en una Semana Santa, yo cargaba esas imágenes de ahí, me pelaba el hombro porque pesa mucho. Y Dios hizo una obra grande en mi corazón y me di cuenta que estaba haciendo algo que no era agradable a Dios del cielo, porque eso no es agradable al Señor. Cuando comienzo a leer la palabra de Dios me di cuenta de todo esto. Entonces, ¿por qué es lo importante leer la palabra del Señor? Porque es la que nos cambia, porque es la que nos transforma, es la Biblia, es la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo. Es Él, es Dios, es la voz de Él. Entonces lo importante es nosotros tener el valor, de darle ese valor a la palabra del Señor. Cuando era católico, pues yo tenía la Biblia abierta en el Salmo 91, en un atril, pero eso no me servía de nada. ¿Por qué? Porque nada estaba haciendo yo por ella. Entonces ya tampoco iba a hacer nada por mí. Pero cuando la leí, comencé a obedecer la palabra de Dios, comenzó a cambiar mi vida, comenzó a transformar mi vida. Yo no soy lo que soy ahora. Yo era tremendo, pero Dios ha hecho una obra muy grande en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, familia. Dios dejó, y dice que la palabra del Señor, que Él murió por todos, no por unos, por todos. Pero todos no quieren venir a Él. ¿Y cómo vamos a venir a Él? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a conocer a Él? A través de la palabra. Entonces la importancia de la Biblia. Dice la palabra de Dios que todo es útil para instruir, para corregir, para redarguir, toda, porque toda es inspirada ¿por quién? Por el Señor, por Dios. Bueno, y cuando entonces empezaste a leer, ¿fue sencillo entender qué era lo que allí decía? ¿Hubieron confusiones? ¿Cómo fue todo Claro, este Jessica, proceso? eso es muy importante porque nosotros no entendíamos la palabra del Señor. ¿Cuándo entendimos la palabra de Dios? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida, y el Espíritu Santo, que es palabra, comenzó a darnos el entendimiento y el conocimiento de esa palabra. Nosotros en sí nunca la vamos a entender, por eso necesitamos muchas veces del Maestro, que nos explica, que nos enseña, ¿cierto? Desde que tiene ese conocimiento de la Biblia, vamos a poder entender. La palabra de Dios tiene la interpretación ella misma tiene la interpretación, por eso nosotros no podemos para practicar la palabra de otra manera, sino como está escrita. De otra manera no se puede poder, porque entonces estaríamos enseñando mal y nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Bueno, ya hemos hablado entonces, qué pena, ibas a decir algo, Sergio. Sí, la pregunta era que usted decía que cómo hacían pues para leer la Biblia, poderla entender. Lo que decía el pastor, yo me acuerdo que él contaba, no sé si él olvidó contar, que él no sabía leer. Él no sabía leer y él le pidió al Señor que le diera el entendimiento para aprender a leer. Y él aprendió a leer. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo que él dice, tener a Dios como nuestro maestro primero que todo, decirle que Él sea el que nos enseñe. Y si nosotros la leemos detenidamente, yo sé que la vamos a entender. Pero si empezamos a leerlo como un libro de novela o una fábula, no lo vamos a entender. Y para eso, dice el pastor, van a haber personas, hay muchas personas, vecinos y personas que conocen de la palabra. Usted lee y usted no entendió, entonces le pregunta, ¿qué quiere decir esto aquí? O ahora en el internet hay mucha facilidad, usted pone, ¿qué quiere decir este versículo? Y de una vez le explica más o menos qué quiere decir. Pero lo primero es colocar a Dios como nuestro maestro, porque así es, y el Señor es el que nos da la sabiduría. Entonces la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿La verdad qué es? La palabra del Señor, Cristo hecho palabra. Entonces tenemos que conocer a Cristo para que podamos ser libres y entender todo lo que Él nos quiere decir. Jessica, es algo tan bonito, él me lo recuerda, yo sí me acordaba de todo esto, pero entonces no hay, cierto, yo no sabía leer, yo apenas estudié hasta primero de primaria y porque me gustó más dedicarme a la mina, y entonces no me gustó estudiar, y cuando yo entro a Cristo Jesús, que ya que me regalan la Biblia, porque se alegraron mucho cuando yo venía a los pies de Cristo, me regalaron una Biblia, pues yo no sabía leer, y me iba para la iglesia con la Biblia en la mano, la llevaba en una bolsa, porque me da pena cargarla, y cuando iba llegando a la iglesia la sacaba. Bendito Dios. Y el pastor preguntaba algo, y como no sabía ni buscar ni nada, pues entonces yo le pedí al Espíritu Santo y yo le dije, Señor, si usted me ha traído aquí, yo quiero que le sirva, enséñeme. Entonces, cuando yo le digo esas palabras al Señor que me enseñe, yo comencé a tener una disciplina de ponerme a leer. Yo era juntando las palabras, pero comencé a leer.
Y cuando menos pensaba, el pastor me preguntaba y yo comenzaba a leer más de recorrido y comencé la práctica para yo aprender a leer, fue leerme la Biblia. Gloria al Señor, me he leído la Biblia ya varias veces, gloria al Señor, la gloria es de Dios, yo no soy nada, pero Él me ha permitido esto y es Él el que me ha enseñado, gloria al Señor. Bueno, hemos hablado entonces ya de la oración base que dejó el Señor para poder ir donde Él, orar y sacar pues nuestras propias oraciones. Hemos hablado ya también de cómo se hace para la lectura de la Biblia. ¿Cómo se hace entonces el ayuno? Es otra pregunta que me entra a mí aquí la curiosidad. Bueno, muy bien. A ver, ¿cómo se hace un ayuno? La palabra de Dios nos enseña a usted y a mí en Isaías capítulo 58. Dice la palabra del Señor y dice algo muy bonito, y es que un ayuno no se hace para que nosotros podamos crecer, no. El ayuno se hace es porque nosotros debemos de castigar esta carne, ¿cierto? Tener un hábito que es algo muy bonito porque nos va a llevar a un acercamiento con el Señor a través de tener el hábito de ese ayuno. Porque el ayuno es para quebrantar cadenas de impiedad en nuestra vida, ¿sí? Ese ayuno se le presenta al Señor, y si en mí hay vulgaridad, entonces yo le pongo esa área al Señor. Señor, este ayuno es por esta área en mi vida, porque yo no quiero seguir de esta manera. Entonces, para eso dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa necesidad de algo en nuestra vida, lo ponemos en ayuno al Señor. Dice la palabra de Dios que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey, ¿cierto? Dice que él más bien prefirió ayunar 10 días comiendo legumbres que comerse la comida del rey, porque sabía que no era algo bueno. Entonces nosotros también en el mundo tenemos luchas, tenemos cosas que no agradan al Señor, entonces eso lo vamos a quebrantar es como en ayuno y oración. Dice la palabra de Dios, algo muy bonito, dice la palabra del Señor, que hay géneros que no salen sino con ayuno y con oración. Bueno, muy bien, lo que el pastor respondió muy bien. Quiero agregarle otro poquito porque a mí me gusta desmenuzar un poquito más. Entonces, de pronto, como me pasaba a mí, desconocía el ayuno. Para describirlo también, debemos de ir en la mañana temprano sin comer nada. También lo hacen solo tomando agüita, si el ayuno puede ser largo, o sin nada de alimentos ni agua. Este ayuno se puede hacer de las 8 de la mañana a mediodía. Se puede hacer en la mañana hasta la anochecer, hasta las 6 de la tarde. O se puede hacer 7 días. Exactamente. No podemos superar lo de Cristo, que fueron 40 días, ¿cierto? No se debe, porque sería ya demandar. Bueno, si lo han hecho, pero no se debería, yo creo. No se lo pone ya el Señor, ¿no? Ok. Entonces, para que entendamos más cuando hablamos de esta... del ayuno, entonces es eso, para escribirlo así. Entonces es ahí donde se presentan, porque también queremos saber qué se hace. Se presentan alabanzas, adoramos al Señor, estamos leyendo, hay un líder, pues el pastor, un líder que está llevando en el momento una lectura de la Biblia, compartiendo la palabra, uno al otro lee, el otro responde, y alabanzas. Y así se va yendo. Usted diría, pero yo sin comer nada, de las 8 hasta las 12. Nada. Cuando usted se prepara para el ayuno, usted va para el ayuno, usted se le olvida que usted tiene que comer. Cuando ya van saliendo, ya vamos a ir a almorzar, ya sí comienza el cuerpo como a pedirle alimento. Si toca hasta las 6, no lo he hecho. Me imagino que el Espíritu Santo, porque lo que hacemos es para Él, lo que estamos haciendo en petición, para que nos lo conceda, es un sacrificio que estamos haciendo. Entonces, eso es bonito. Lo he hecho poquito, pero lo he hecho y es bonito. Se siente como esa energía que le da esa fe, la fe, para aumentar la fe también. Entonces, todo esto que hacemos es espiritual. Si lo ponemos como hábito, eso hace que crezcamos también en esa fe. El ayuno es una herramienta y un arma muy poderosa que nos dejó el Señor. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte y volverlo un hábito. ¿Por qué? Porque es lo único que nos ayuda a nosotros en la lucha que tenemos con la carne, porque la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre quiere lo contrario a lo espiritual.
siempre quiere dormir, siempre quiere libertinaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa lucha contra la carne, y a través del ayuno es donde nosotros la doblegamos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que volver el ayuno en un hábito, no de vez en cuando, y no volverlo un hábito en nuestras vidas, para nosotros poder quebrantar todas estas cosas que vienen a nuestra vida a través de las tentaciones de la carne. Y también sirve para luchas también, porque en la palabra podemos ver cuando el pueblo de Israel tuvo una amenaza de muerte, y una reina que se llamaba Esther proclamó ayuno en todo el pueblo para que poder romper con esa amenaza, y el Señor les dio la victoria a través de ese ayuno, que ayunó todo el pueblo. Entonces podemos ver que a través del ayuno podemos romper con muchas cadenas de impiedad, como lo decía el pastor ahorita. Entonces es algo muy importante para la vida espiritual. Bueno, para finalizar entonces esta primera parte, dejo a su disposición estas cámaras para que ustedes le hablen a las personas que nos están viendo en este momento, para que las motiven a empezar a crear y a cultivar todos estos hábitos y esta disciplina espiritual tan necesaria para la relación que estamos construyendo con Dios. Gloria a Dios. A ver, la invitación para la comunidad y para todos es tener hábitos, disciplina espiritual. A ver, me explico. Un hábito y una disciplina espiritual se va a tener siempre a través de lo que dice Dios, ¿cierto? Porque nosotros ya como cristianos no podemos enseñar otra cosa sino lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que hemos aprendido de parte de Dios. Hay algo muy bonito y dice la palabra del Señor, que una mujer sufría de flujo de sangre, y dice que esta mujer había gastado muchas cosas en médicos, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que todo lo había gastado en esos médicos y nunca obtuvo una sanidad. Pero el día que ella decidió buscar de Dios, ese día fue sana. Entonces, ¿qué lo quiero que decir a la gente? No es malo ir al médico, no, pues había un apóstol que era médico, ¿cierto? La palabra de Dios dice que todo fue puesto por el Señor, pero el mejor que nosotros podemos ir para que haya una sanidad verdadera es Cristo Jesús. Él dice que en la cruz lleva las enfermedades, que en la cruz lleva las dolencias y que por su llaga fuimos sanados. Entonces es la palabra de Dios en nuestro corazón y pedirle a Dios conforme a su palabra, y Él va a hacer una sanidad interior en nosotros, en cualquier persona. Dios me ha permitido, la gloria sea para Él, yo no soy nada, pero Dios me ha permitido orar por cantidad de personas y de cosas muy terribles, y Dios sanarlas. Yo no sano a nadie, nosotros no sanamos a nadie, nosotros no somos nada, somos instrumentos del Señor, pero que Él por la misericordia puede sanar a cualquiera que verdaderamente ponga fe en Él. Entonces es muy importante que la persona que nos escuchan, que vayan a ver este programa, qué bendición, que busquen de Dios, que se acerquen al Señor para que puedan tener una sanidad primeramente interior, que es lo que busca Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, yo le quiero decir a usted que nos está escuchando que el poder de Dios es grande. Dios no rechaza a nadie, Dios recibe a todo el que quiera llegar a Él, sea joven, sea adulto, sea mayor, sea lo que sea. Él no rechaza a nadie, puede ser muy perverso, muy malo, Él lo recibe. Porque voy a hablar algo. Cuando yo vivía en el mundo, yo era rumbero, me gustaba el licor, hacía cosas que no eran debidas, eran cosas que no eran de agrado al Señor. Y alguna vez el pastor Alonso, que trabajaba cerca de mí, me habló de la palabra, y esto me motivó cuando empezó a hablar de la palabra. Entonces yo, la invitación que hago es que creamos en Dios, que Dios nos saca de, si usted tiene vicios, digamos vicios de licor, o quizás vicios de marihuana, porque hay que decirlo, cualquier vicio que tenga, problemas familiares, económicos, si le pone todo esto al Señor, con la fe, el Señor lo va a sacar de ahí, porque ves que tenemos dificultades y creemos que con nuestras propias fuerzas la vamos a sacar, y no es así. Entonces, es muy, muy bonito un versículo de la Biblia que es en Juan 14:6, que Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, todo el que viene a mí va al Padre, o sea, Él es el camino y la verdad, es la luz. Entonces,
Él nos está invitando a que lo sigamos a Él, porque el que no sigue la luz está siguiendo la oscuridad, que es la tiniebla del diablo. Entonces, Él es el camino. Entonces, la invitación es que nos acerquemos por medio de amigos que asisten a iglesias, que lo acompañen, porque ves que nosotros cuando estamos en ese proceso de iniciar, nos da pena, nos da miedo, pero miedo porque es mejor seguir lo bueno o lo malo. Entonces ahí está, para que le quede en la conciencia que lo bueno es recibir el reino de Dios, que es lo que nos promete Dios, y lo malo, vamos a la perdición, porque la Biblia dice que el que hace lo malo puede perder el alma, la vida eterna. Queridos amigos televidentes, yo los invito a que hoy con este tema no hagan una disciplina como por aparentar o por querer ser igual a los otros o mejor, sino por un propósito que usted se ponga en su vida para que sea transformado a través del poder del Señor. Porque todo tiene que ser con un propósito. Así como un agricultor prepara la tierra para sembrar y tiene que tener esa disciplina de malezar, mantener abonando y todo esto para poder tener el fruto. Asimismo nosotros tenemos que tener esa disciplina en nuestra vida espiritual para tener el fruto del Señor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por atender este llamado y los invitamos para que sigamos conectados a este programa, que todavía faltan cositas por descubrir. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás has tenido menosprecio, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte, pero Dios está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero
te abandonará. Bueno, voy a compartir con ustedes una reflexión para que nos quede en el corazón, para que apliquemos en la vida diaria, como cristianos, y para todo aquel que no conoce todavía la palabra. Es muy bueno esta reflexión que les voy a dejar a continuación. Estamos hablando de los hábitos, de la disciplina que nosotros debemos de tener acompañado de la oración. Todo esto es espiritual. Y les voy a leer a continuación algo que dice: la vida espiritual requiere entrenamiento. Todo es como un atleta que tiene que prepararse para poder que haya preparación, que haya fortalecimiento en cada uno de nosotros. Tenemos que prepararnos para que tengamos ese conocimiento. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4:7, dice: ejercítate para la piedad. Sigue diciendo la palabra, ejercítate o hacer el ejercicio. Habla de entrenamiento, práctica y esfuerzo constante. Eso es constante, todo lo que hacemos es constante, práctico. Sigue diciendo: nadie se fortalece físicamente sin disciplina, espiritualmente. Debe existir primero una disciplina. Sigue diciendo verdades importantes. La salvación es por gracia. Dice en Efesios 2:8 que nosotros somos salvos por gracia. También sigue diciendo la palabra de Dios: para la madurez requiere compromiso. Nosotros, el hábito, con la disciplina, hay un compromiso para poder que estas cosas se continúen, se puedan hacer, se puedan fortalecer y podamos crecer en la fe. Sigue diciendo: Dios da poder, pero nosotros respondemos con obediencia. Él es el mayor, Él es el rey, Él es todopoderoso, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Sigue diciendo: muchos quieren victoria sin oración, sabiduría sin palabra y paz sin rendición. Todos queremos todo fácil, pero no, tenemos que trabajar, tenemos que tener ese esfuerzo. Dice: estoy siendo un creyente pasivo o un discípulo entrenado. Es una pregunta. El hábito de la oración fortalece. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. La oración es el poder, es esa arma que Dios nos ha dejado a nosotros, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para poder luchar contra el enemigo, porque el diablo siempre está tentando en contra de nosotros, porque él siempre quiere sacarnos de lo que nosotros hacemos bueno, porque él no quiere ir al infierno solo, él quiere llevar toda alma que se atraviese. Por eso tenemos que ser obedientes ante las cosas de Dios. Por eso tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días por las iniquidades que nosotros cometemos, porque si no, el tentador que está ahí no nos va a dejar en paz. Y la oración es la que nos fortalece. Gloria al Señor. Un cristiano que no ora comienza a depender de sí mismo. Nosotros tenemos que depender de Dios. El Señor es el que nos da la fortaleza y la fuerza. Nosotros con nuestras propias fuerzas no logramos hacer nada. Gracias al Señor. La oración produce paz en medio del caos. Sigue diciendo la palabra: dirección en decisiones. Nosotros cuando vamos a hacer algo, debemos de poner en oración para hacer algo, un trabajo, cuando queremos hacer algo que sea delicado, un viaje especial o un crédito, ¿qué tal? Poner en dirección al Señor si está bien o no está bien. Gloria al Señor. También nos da fortaleza en la tentación, sensibilidad espiritual. Nosotros no podemos perder la sensibilidad. Si nosotros dejamos de congregarnos, de hacer algo, perdemos sensibilidad. Por eso Él nos da esa fortaleza para no perder la sensibilidad.
Por eso los hábitos se crean para estar constantemente, la disciplina para no hacer lo que nos dé por otro lado las cosas, sino por la disciplina, por el orden. Jesucristo mismo buscaba tiempos de oración. Jesucristo madrugaba. Dice la palabra de Dios que a las 3 de la mañana Él salía a orar y aún con sus discípulos, cuando Él regresaba, los encontraba durmiendo. Y Él allí los reprendía. Él allí les hacía el llamado porque a veces ellos, como decimos, relajados. Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Jesús nos está enseñando que nosotros debemos de estar firmes, orando, porque el tentador está siempre bregándonos a coger para llevarnos a perder esa vida eterna que Dios nos ofrece. En el hábito de la palabra, dice la Biblia en Salmo 119, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Para concluir ahí, es la palabra de Dios la que es la luz, es la que nos alumbra, es la que nos da la dirección. Como dice ahí, Él es la verdad, Él es el camino. Y todos somos libres por Él, por la palabra de Dios, porque es la verdad. Entonces la invitación es a que hagamos el bien y dejemos lo malo, dejemos el pecado, dejemos la perversidad, hagamos el bien a los demás y estemos siempre unidos en familia, orándole al Señor siempre, y que estos hábitos no los descuidemos para que estemos siempre en ese fuego con Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso. Entonces, que el Señor los bendiga y los guarde a ustedes todos para que seamos fortalecidos en el Señor y en la palabra. Practiquemos la palabra. Cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo,
Orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y es así como llegamos al final de este episodio de Diálogos de Fe. Recuerde que si usted se sintió tocado, motivado por alguna de las cosas que aquí mencionamos, todas las iglesias que presentamos en este programa son iglesias de puertas abiertas que están dispuestos a recibirlo, orientarlo y tal vez enseñarle cualquier cosita que todavía no sepa para que tenga una mejor relación con Dios y una espiritualidad un poco más desarrollada. Recuerden que tenemos una cita dentro de 15 días. Nos vemos en la próxima.